Bueno, vamos a darle gracias a Dios y vamos a comenzar en el devocional. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu misericordia. Sabemos, Señor, que tú eres perfecto, tu palabra es infalible, Señor, no tiene errores. Sabemos, Señor, que tu consejo es vital para nuestras vidas, Señor. Es vital, Señor, para nuestro destino, Padre Santo, para el destino de nuestras almas. Sabemos, Señor, que como seres humanos cometemos errores, tenemos muchas fallas, somos imperfectos. Pero tratamos, Señor, de poner por obra lo que tú nos enseñas a través de ella. Tratamos, Señor, de caminar lo más recto posible, Señor. Tu palabra dice que si, pues, con dificultad el justo se salva, ¿dónde quedará el impío? Dice tu palabra. Entonces, pues, queremos estar atentos a ella, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor, y tu misericordia es grande. Quedamos en tus manos, Padre, y te lo pedimos, Dios. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, redarguya a nosotros, que nos instruya, que nos llene de ese conocimiento. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a empezar. Este, mm, bueno, pues no sé si recuerden los temas que hemos llegado a ver. Eh, Hemos visto pues la misericordia de Dios, su perdón, que Dios es bueno, que Dios es paciente, que Dios lo que quiere de nosotros es nuestro corazón, nuestra voluntad, que todo aquel que recibe a Cristo como Señor y como Salvador, pues se hace, pues nos pasamos a ser hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Acuérdense que la Escritura es bien clara y dice que no todos son hijos de Dios, como normalmente enseña la gente. La gente enseña que todos son hijos de Dios, pero no es así. Entonces, no nos engañemos ni tampoco vivamos en ese error, porque no es así. Dice la Escritura que quien conoce a Dios ama, quien conoce a Dios lleva sus mandamientos, quien conoce a Dios y es hijo de Dios, pues pone por obras todas las cosas que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, qué importante es el arrepentimiento, qué importante es la confesión de los pecados, qué importante es caminar en la voluntad de Dios, y la importancia de todo esto, pues, tiene buenas consecuencias. Lo contrario, pues sabemos, ¿verdad? El que no obedece la palabra, el que hace su propia voluntad, el que pasa por alto la palabra de Dios, pues es clara la Biblia. Dice la Escritura, pues, que no heredará el reino de los cielos. Pero vamos a ver ahora cómo influye el pecado en nosotros. Bueno, aunado a esto, muchas veces elegimos también pues malas decisiones, a veces también malas amistades. Si de por sí la carne se deleita en pecar, entonces si nuestro cuerpo, nuestra carne se deleita en el pecado, pues se imaginan entonces, este, pues cuando estamos influenciados por malas amistades, cuando estamos influenciados por malas decisiones, cuando estamos influenciados por malos consejos, pues todavía, ¿verdad? Entonces se multiplica todavía el deseo de pecar, el deseo de venganza, el deseo de muchas cosas que, pues la verdad no son gratas para Dios. La verdad es de que una mala amistad de igual manera es como, digamos, como un trampolín, ¿no? Que uno entre más brinca, más alto, ¿verdad? Más alto y más alto, más alto, o un brincolín, ¿no? Como les llaman. Entonces eso va incitando más a que el hombre o el ser humano, la persona, pues llegue a cometer más errores. Si de por sí a veces no somos maduros en las decisiones, a veces no, nuestras decisiones no son las correctas, pues cuanto más cuando somos influenciados. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la escritura. Este, por eso la importancia de caminar en santidad y también pues una buena elección de decisiones, buena elección de decisiones. Pero bueno, vamos a ver qué dice la escritura. Y en base a esto, pues yo he titulado este devocional, dice, este devocional he titulado Mi carne, las malas decisiones y las malas amistades.
que todo en conjunto, pues hacen algo, pues la verdad, pues malo, ¿verdad? O sea, se toman unas decisiones muy, muy erróneas. Pero bueno, vamos a leer lo que dice la escritura. Voy a usar una versión que se llama traducción en lenguaje actual. Esta traducción es como que un poco más explícita. Hay palabras que a veces no entendemos, pero hay que analizar los contextos, hay que analizar, bueno, más bien las palabras a lo que refiere. Pero en este caso voy a usar esta traducción que es muy, la verdad es muy explícita, es muy clara y nos va a aclarar, también va a permitir entender muchas cosas. Voy a leer en Romanos 7, del 14 al 23. Dice así, nosotros sabemos que la ley viene de Dios, es decir, esta ley se refiere a los mandamientos. Nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado. La verdad es de que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Es decir, a pesar de que uno hace las cosas que no son correctas, se reconoce que los mandamientos de Dios son buenos. Dice, así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Yo sé que en mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Me doy cuenta entonces de que, aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios. Entonces, dice, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Entonces, lo que Pablo aquí está exponiendo es que el cuerpo se deleita mucho en pecar. Pero cuando conocemos y hemos entregado nuestras vidas a Cristo, el Espíritu Santo nos recuerda, nos redarguye, nos hace entender lo que estamos haciendo mal, nos trae a memoria sus mandamientos y eso nos hace reflexionar en lo que vamos a hacer. Eso es la función del Espíritu Santo, redarguir. De hecho, pues a ver, pongámonos a pensar y sinceramente, pues vamos a contestar, ¿no? Cuando hacemos algo malo y sabemos que es malo, ¿qué hacemos? ¿Qué hace un niño cuando hace algo mal? ¿No se esconde? Un niño hace algo y corre a esconderse. ¿Y por qué? Pues porque sabe que está haciendo algo mal. ¿Y cuánto más nosotros cuando hacemos algo que es incorrecto, qué hacemos? Pues la verdad es de que nos escondemos, eh, queremos evadir el problema, le damos vueltas a todo el asunto. ¿Por qué? Porque sabemos y reconocemos que no estamos haciendo bien. Entonces, eso es pues una conciencia, es la conciencia del hombre, pero al mismo tiempo, o más bien, es el espíritu también que acusa, acusa del pecado y la conciencia del hombre, pues eso es lo que entiende, sabe que ha hecho mal. Un delincuente, inclusive al más frívolo hombre que pueda existir sobre la tierra, el hombre que más despiadado que pueda haber, esas personas, aún ese tipo de personas, cuando hace algo malo, cuando llega pues a hacerle daño a alguna persona, cuando llega a dañarlo, cuando llega a hacerle algo pues feo, se esconde de la justicia. ¿Y por qué se esconde? Pues porque esa conciencia lo acusa, porque sabe que está haciendo mal. Es decir, no se necesita tener eh, o ser hijo de Dios para saber que se está haciendo algo malo. Cuando Adán y Eva pecaron, Adán estaba en comunión con Dios, una comunión muy estrecha, cara a cara, dice que veía a Dios, y cuando pecó, ¿qué hizo? Él fue y se escondió.
Él se escondió y Dios le dijo, pues, ¿dónde estás? ¿Verdad? Le preguntó que dónde estaba. Y esa pregunta no es para que, porque Dios no sabía exactamente, o no sabía dónde estabas ahí escondido. O sea, Dios sabía dónde estaba, pero Dios le estaba dando la oportunidad de arrepentirse de ese pecado, de confesarlo, pero en vez de arrepentirse, empezó a echar la culpa. Ah, no, pues es que fue mi mujer, y la mujer, no, pero es que fue la serpiente. Entonces nunca reconocieron ese pecado. Entonces es lo que pasa cuando nosotros hacemos algo mal y no confesamos nuestro pecado, pues no es grato para Dios. Y vivimos con ese pecado y con esa conciencia de que hicimos algo malo y nos incomoda, nos acusa. Ese pecado es siempre en nuestras vidas o en nuestras mentes va a estar presente. Y en el momento que confesamos de ese pecado, Dios nos perdona. Obviamente no tenemos que volver a repetir el pecado, y sobre todo pecados que son pecados de muerte. La mentira, todo es pecado. La mentira y todo, o sea, son pecado. Pero la cuestión aquí es de que cuando hay un pecado que es de muerte, dice la escritura, hay pecados de muerte y pecado no de muerte, tenemos que confesarlo. Debemos hacerlo porque eso es vital para nuestra vida espiritual y para nuestra estancia eterna. Entonces, nosotros lo que nos damos cuenta aquí, pues es de que el Espíritu Santo amonesta y nos incita a ese perdón de Dios, pero ya depende de la dureza del corazón de cada persona. Ya cada quien decide si esa persona decide, más bien cada quien decide si quiere o no quiere, este, obedecer a la, pues sí, a la voz de Dios. Eso ya es de cada quien. Pero realmente lo que nosotros tenemos que hacer, pues es obedecer y pues no omitir, más bien pues no pasar por alto, ¿verdad? La oportunidad que tenemos de un arrepentimiento genuino. Eh, pues es bien triste que estamos cometiendo faltas, estamos cometiendo cosas que no agradan a Dios y que no haya un arrepentimiento genuino. Entonces, vamos a entender lo que dice en la ley, entendamos que la ley de Dios o sus mandamientos no pueden tener el efecto esperado. O sea, si no nos proponemos obedecerla, la ley de Dios no tiene ese efecto esperado. Recordemos que la palabra de Dios, pues sí, nos confronta con el pecado, el Espíritu Santo nos redarguye, pero también hay una lucha constante, hay una lucha constante. Les voy a leer el versículo 22 y 23 de lo que estamos leyendo del libro de Romanos. Dice, en lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios. Es decir, estoy muy consciente de que Dios es perfecto, de que sus mandamientos son buenos. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. O sea, el pecado siempre va a estar a flor de piel y este cuerpo siempre va a querer deleitarse en el pecado. Siempre va a querer hacerlo. Entonces, debemos de tener mucho cuidado porque no podemos tampoco escudarnos en el que, ay, es que pues sí, me ganó el pecado y es que pues el pecado que mora en mí, o sea, no es una excusa, no es tampoco un permiso, ni es tampoco algo que podamos usar como un escudo, como un pretexto de decir, ay, Señor, pues tú sabes que el cuerpo pues se deleita en el pecado, yo caí en él, no, o sea, no es un pretexto. Simplemente lo que está Pablo diciendo es, ¿sabes qué? Yo lucho con este cuerpo de pecado porque este cuerpo se deleita en hacer lo malo. Y sé que la ley de Dios es buena, pero aún así, pues mi cuerpo, mi carne se deleita en hacer cosas contrarias a Dios. Pablo no era perfecto, a pesar de que Pablo tampoco se vio, no está registrado que Pablo cayera en un pecado grave como en el adulterio o robo, cosas de ese tipo. Antes de conocer de Cristo, Pablo era un hombre muy cruel, muy despiadado, pero cuando conoció del Señor, él tuvo confrontamientos también con los apóstoles y con gente que predicaba la palabra, y era un enojo, también caía en un enojo muy excesivo y se confrontaba con ellos. Podemos pensar, bueno, pero pues era Pablo y es pues el celo santo que pudo tener de la palabra, sí, pero también a veces él, pues es lo que está diciendo, dice, hago lo que no quiero, eso es lo que hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
Y el único que puede librarnos de esto es Jesucristo, nada más Él. Entonces, les voy a leer ahorita en otro libro, en el libro en Primera de Corintios 15, 33 y 34, que dice así, dice, no se dejen engañar, bien dice el dicho. Aquí Pablo está citando un dicho en aquel tiempo, dice, bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Eso es lo que Pablo está escribiendo. Y pues sabemos que hay dichos, hay refranes que son muy ciertos. Nosotros los llegamos a usar en aquel tiempo, pues de igual manera. Pablo vivió en el tiempo de los grandes pensadores, en el tiempo de los griegos eran unos filósofos extraordinarios y también tenían sus dichos. Y Pablo cita aquí uno de esos dichos: las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Lo que está aquí Pablo expresando, bueno, este es bajo otro contexto, pero bien lo podemos aplicar y tiene mucha razón de ser todo esto, porque, por ejemplo, estos devocionales los hacemos cada semana, pero ¿qué pasa cuando alguien nos incita a hacer algo que no es correcto? Entonces, dejamos a un lado los devocionales y hacemos caso a las malas conversaciones, hacemos caso a los malos consejos, hacemos caso, por ejemplo, nosotros aquí en la escritura podemos leer muy claramente que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Mas, sin embargo, cuando estudiamos esto en esta semana, llega el fin de semana y puede llegar alguien, no, pues, te invito unas copas o te invito a esto. ¿Y qué hacen? Pues van y esto se pierde esta palabra que se está dando. Y entonces, ¿qué pasa? Pues va y se peca. Es lo que Pablo dice, las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Eso es lo que Pablo está aquí afirmando, es una afirmación y es un dicho, o sea, esto no es que hay dichos bien dichos, se dice, ¿no? Y hay dichos que son bien aplicables también para nuestras vidas. Dicen un dicho que nosotros podemos acomodar, por ejemplo, en nuestros tiempos, en estos tiempos, ¿qué decimos, no? Por ejemplo, como quien con lobos se junta, a aullar se enseña. Y eso es bien cierto. Lo podemos ver. Quien se junta con quienes son drogadictos, ¿cómo termina la persona? Siendo un drogadicto. No al 100%, porque hay casos en los que no se cae en esto, pero la mayor parte, la gran mayoría, cae en este error. Entonces, eso es lo que Pablo está aquí enseñando a través de esta carta. Y vamos a leer, les voy a leer Proverbios 13:20. Proverbios es el libro de la sabiduría de Dios, escritos por Salomón, un hombre que la verdad eh, se dice que fue el hombre, bueno, más bien fue el hombre más sabio sobre la tierra, y no solamente el más sabio, sino el más rico que sobre la tierra, un hombre con grandes riquezas. Pero ese hombre cayó también en errores, cayó en graves errores. Y cuando él ya era viejo, entonces empieza a escribir, él empieza a escribir proverbios. Ya estando él viejo, empieza a escribir el libro de Eclesiastés, y él llega a una conclusión: todo lo que está debajo de este cielo es pura vanidad. La juventud es vanidad, todo es vanidad. Llega a esa conclusión. Y en este libro de Proverbios, voy a leerles lo que Salomón escribió. Proverbios 13:20 dice: quien con sabios anda, a pensar aprende. Quien con tontos se junta, acaba en la ruina. Es decir, que si nosotros nos juntamos con personas que no son correctas, no son buenas amistades, pues, pues vamos a acabar mal. Pero qué palabra, ¿verdad? Usa quien con sabios anda, es decir, con personas que tienen sabiduría, que dan buen consejos, que son buenas para dar una buena consejería, son atinados en esa consejería. Dice que con quien sabios anda, a pensar aprende, es decir, también a meditar, también aprende a resolver los problemas de una manera buena, una manera correcta. Pero con quien tonto se junta, acaba en la ruina. ¿Y por qué acaba en la ruina?
Porque una persona que se junta con tontos, aquí lo que trata de decir es con gente insensata, con gente que no tiene principios, con gente que no tiene temor de Dios, con gente que no tiene escrúpulos, quien se junta con él acaba en la ruina. Y es verdad porque una persona que se junta con personas de ese tipo, ¿qué termina haciendo? Su vida queda hecha un desastre, queda hecha un desastre. Y esto es lo que Salomón escribe. Vamos a leer ahora, les voy a leer ahora Proverbios 27, del 5 al 6. Dice, quien de veras te ama, te reprenderá abiertamente, mas te quiere tu amigo cuando te hiere, que tu enemigo, más te quiere tu amigo cuando te hiere, que tu enemigo cuando te besa. Entonces, la verdad es de que a veces pasamos muy por alto, ¿no? El que cuando alguien está haciendo una reprensión o cuando alguien está, incluso hasta un regaño, una llamada de atención a otra persona, ¿qué es lo que normalmente hace la otra persona? Se enoja, se enfurece, cierra su corazón, cierra sus oídos, ¿y qué hace? Se voltea y empieza a murmurar, ¿no? Empieza a hablar de la gente, no, pero es que, pero la verdad es de que dice, quien de veras te ama, te reprende abiertamente. Es decir, no se detiene para decirte estás mal en esto o estás mal en lo otro, pero quien de veras te ama, quien no te ama, lo único que va a hacer es decirte o darte una mala consejería. No, pues vamos a tomar, pues vamos, mira, te invito a droga, mira, te invito a un cigarro. No, pues mira, vámonos a la fiesta, te voy a presentar a hombres, te voy a presentar a mujeres, te voy a presentar tal o cual, o vamos a hacer tal cual cosa. Las personas no te aman. Esas personas no te aman. La escritura lo dice y además de que es algo bien cierto. Dice, quien de veras te ama, te reprenderá abiertamente. Por ejemplo, ustedes a sus hijos cuando hacen algo mal, le festejan, ¿se imaginan? Pues no se le festeja, se le reprende, se le exhorta, inclusive se le regaña, se le llama la atención porque está haciendo algo incorrecto. Pero a veces lo tomamos al contrario. Dice, más te quiere tu amigo cuando te hiere. Un amigo verdadero parece a nosotros que es como una herida, pero no es una herida, es una consejería. Y dice, más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. Es decir, un amigo verdadero que te ama, sabemos que la familia está a principio de todo esto, porque pues nadie va a dar un mal consejo a sus hijos. O a ver, alguien dígale a sus hijos, ¿sabes qué? Ve y aviéntate de un puente, díganselo. Pues no, ¿verdad? No, nunca lo vamos a hacer. Entonces, eso es amar, pero alguien que no ama es como si estuviera diciendo, ¿sabes qué? Ve y suicídate. ¿Sabes qué? Ya no vale la pena vivir. ¿Sabes qué? Provócate un mal, haz algo que a lo mejor que te prive de la vida. Entonces, ese no es un amigo, eso no es un buen consejo. Los padres que llegan a hacer eso con los hijos, porque sí se da, pues es algo terrible. Son gente que ya no tienen conciencia, ya no tienen sentido común, ya sus mentes son atrofiadas, ya no tienen un funcionamiento correcto. ¿Y por qué llega a pasar? Pues por muchas cosas. Puede ser algún trauma psicológico, qué sé yo, pero sobre todo las drogas hacen tanto daño, el alcohol, todas las estupefacientes que uno pueda, que existan, hacen algo tremendo en la mente, en el cerebro del ser humano, que ya no hay cuerda, ya no hace conexión con la realidad, ya no tiene sentido común. Entonces, qué importante es hacer caso a estas palabras. Son palabras, son palabras de Dios. Entonces, debemos de tener mucho cuidado por ponerla por obra. Por último, les voy a leer Proverbios 18:24, que dice así,
Proverbios 18:24. Con ciertos amigos no hacen falta enemigos, pero hay otros amigos que valen más que un hermano. Es decir, a veces eh, tenemos amigos o se tiene amigos o supuestos amigos que la verdad son enemigos. Alguien que te invita, que te incita a hacer algo que no es correcto, es, es tu enemigo, realmente no es un amigo, es tu enemigo. Y es lo que dice la escritura, dice, con ciertos amigos no hacen falta enemigos. Entonces, es como tener al enemigo en casa, como tener el enemigo dentro de, es como por ejemplo un ejército que sale a pelear por su nación, contra los enemigos. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues él va a combatir el mal. Pero ¿qué pasa si del otro bando se infiltra uno? Se infiltra uno y todos ellos van y van a la guerra y el infiltrado pues se queda hasta atrás, según cuidando la retaguardia, y de repente por la espalda les dispara. ¿Se imaginan? Aparentaba ser amigo, pero realmente no. Y eso es lo que hace una persona que no es un amigo. El invitar a las cuestiones de hacer daño a tu cuerpo, el invitar a hacer cosas que no son correctas, realmente no es un amigo, es tu enemigo, aunque se muestre con una cara diferente, que te diga, sí, no, pues yo te amo. Y lo peor de todo es contar todas las cosas que pasan, porque esos son armas para ellos, son armas para esas personas. Pero hay otros amigos, dice que valen más que un hermano, amigos fieles, leales, amigos que tienen principios, convicciones, que quieren lo mejor para uno, que cuando ven que está haciendo algo mal, aconsejan, mira, no lo hagas. Hoy en día todo lo que se está viendo, tantas cosas tan terribles que se están viendo, entonces, si yo sé, yo en lo personal sé que hoy en día salir a la calle después de las 12 de la noche es un peligro, ¿cómo voy a invitarte a que salgas a una fiesta y estar ahí hasta las altas horas de la noche? O sea, es sentido común. Los tiempos son difíciles, los tiempos son peligrosos, la gente ya está mal, 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 mal en su mente, ya no hacen conexión con una realidad, ya no les interesa, hagan lo que hagan. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La escritura dice que no podemos nosotros unirnos en yugo desigual, los hijos de Dios. Y eso puede aplicarse en otras cuestiones porque inclusive si por fuera, o digamos que un testigo de Jehová se casa con un mormón, cada quien tiene una convicción y cada quien tiene una creencia diferente. ¿Cómo van ellos a ser compatibles? No, pues yo creo en eso, no, pero la verdad es esta, no, pero es, o sea, es imposible. ¿Por qué? Porque van a terminar chocando en sus creencias, en sus convicciones y van a terminar divorciados. En el Antiguo Testamento es lo que Jesús ponía y explicaba, decía, no pueden, no anden con yugo desigual. En lo que lo exponía, como lo exponía Jesús en las parábolas o en las ilustraciones que le daba, es de que no puedes poner una bestia de carga, una bestia de trabajo, como una mula o un buey, a trabajar junto con un burro. Un buey con un burro es imposible porque el buey es de trabajo y el burro es necio, es terco. Entonces, ¿se imaginan la carga que ya llevaba la mula o esta bestia de carga? Y arrastrando a la mula o arrastrando al burro, jalándolo y todo. ¿Se imaginan? Eso es lo que ilustraba Jesús. No pongan a esos dos tipos de animales para trabajar, porque uno es un animal de trabajo y el otro no. El otro a lo mejor es un animal de carga, pero no es lo mismo, porque no es la misma fuerza, no es la misma resistencia. Entonces, así lo exponía. Y es lo mismo. Entonces, no es bueno que estemos nosotros con personas que no tienen los mismos valores. Yo digo, pues nosotros o yo, pues en lo personal trato de darles los valores bíblicos, no son míos, son de Dios. Ya de ustedes depende si lo toman o no lo toman. Pero la verdad es de que en la misericordia de Dios nos da este tiempo para poder reflexionar. Y ya depende de cada quien si lo toma o lo deja.
Entonces, hay mucho más que podamos hablar de la lealtad, de la enemistad, de todo eso, pero espero que con esto, y sería bueno que puedan repetir y ver los videos para que de veras puedan ustedes anotarlos y reflexionar en ello. Pero bueno, vamos a darle gracias a Dios y terminamos porque se termina el tiempo. Entonces, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu consejo. Gracias, Dios mío, porque eres fiel, Señor, eres bueno y eres misericordioso. Y queremos nosotros poner en tus manos nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar buenas elecciones, a tomar buenas amistades, a ser buenos amigos de igual manera, ser leales también a nuestras familias, a nuestros amigos y saber escogerlos, Padre. Ayúdanos, Señor. Sabemos que tú eres, pues, por excelencia, el Dios Todopoderoso que da la mejor consejería del mundo. Pero también aquí, Señor, pues es bueno tener amigos, tener en quien confiar, en quien poder descansar también en los problemas, en las angustias, aunque primeramente es contigo, pero también, Señor, teniendo amigos y ser buenos amigos es también grato a ti, Padre. Gracias, Dios, porque eres bueno y eres fiel, Señor, y en tus manos quedamos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.